Es muy común escuchar que el cine americano de hace 4 décadas es considerado el mejor de la historia de Estados Unidos. El cine norteamericano ha estado caracterizado por distintas figuras y en este video les presentaremos las aportaciones de 3 cineastas que marcaron una brecha generacional en la historia del cine. Nosotros somos el equipo 4 conformado por Paulette Lozada, Stephanie Garcés, Izaskun Vallejan y Carlos Iván Vilchis. Y estos son 3 cineastas destacados de la historia del cine norteamericano. William Oliver Stone nació en Nueva York el 15 de septiembre de 1946, estudiante no graduado de Yale y después estudiante de cine en la Universidad de Nueva York, donde tomó alguna clase con el mismísimo Martin Scorsese. Participó como soldado en la Guerra de Vietnam, en la que fue herido 2 veces, obteniendo así la condecoración del Corazón Púrpura. Este hecho marcó su vida y es protagonista de algunos de sus mejores trabajos. Es un director, guionista, productor de cine y exmilitar estadounidense. Su producción cinematográfica se inspira en hechos reales. Stone ganó un premio Oscar al mejor guion adaptado por su trabajo en Expreso de Medianoche de 1978 y lo convirtió en un nombre clave de la industria. También escribió el guion de la famosa película de gángsteres Scarface de 1983. Stone alcanzó la fama como director-guionista por su película Platoon de 1986, con la cual ganó el premio Oscar al mejor director. La película fue premiada por mejor fotografía. Platoon fue la primera película de una trilogía basada en la Guerra de Vietnam, en la cual Stone participó como soldado de infantería de marina. Continuó la trilogía con Nacido el 4 de julio de 1989, con la cual ganó su segundo premio Oscar al mejor director, y El cielo y la tierra de 1993. Otros trabajos notables de Stone incluyen Salvador de 1986, basado en la Guerra Civil del Salvador, la cinta sobre crisis financiera de Wall Street de 1987 y su secuela Wall Street, El dinero nunca duerme del 2010. The Doors de 1991, película biográfica del grupo de rock homónimo, y la trilogía de películas basadas en los presidentes de Estados Unidos, JFK 1991, Nixon 1995 y W 2008. Muchas de las películas de Stone están enfocadas en la controvertida vida política de los Estados Unidos a finales del siglo XX. Se trata de un singular autor que ha hecho de su ideología y sus preocupaciones políticas un manifiesto. Cree que la ambición corrompe profundamente no solo a quienes están definidos por ella, sino también a la sociedad que los envuelve, y que ha intentado señalar con ejemplos múltiples cómo el poder, el político en concreto, pero el poder en general, ha definido a una nación y a su mitología. Cómo el poder está en la base de lo que sabemos sobre la cultura y la historia de Estados Unidos. Oliver Stone se ha encargado de construir un relato de Estados Unidos en el que los poderosos ascienden, pero están condenados a hundirse igualmente, arrastrando con ellos a los que están por debajo. Reprueba y critica siempre que tiene oportunidad a la soberbia de los imperios y subraya la indefensión de los débiles. Y de este plano moral tiene la mayoría de las críticas en su contra. Fácilmente es descalificado por las posturas ideológicas que tiene, mientras que sus fans lo celebran por comprometido y firme. Nadie le puede negar la tremenda energía que exhibe en sus cintas, patente en el reclamo que hace constante al espectador. Toma postura, escoge una posición, porque hay cosas en el mundo que exigen que hagas algo más que conmoverte. Con él, los seres humanos son principalmente trágicos, sujetos que toman decisiones y luego se descubren incapaces de volverse atrás. Este cineasta se ha convertido en uno de los directores más controversiales de los últimos 25 años. Aunque irregular en cuanto a la calidad,
Todas sus películas tienen en común el generar debates, al hacer un retrato amargo y cruel de la sociedad norteamericana. Francis Ford Coppola. Nacido en Michigan, Estados Unidos, Coppola es un aclamado director con orígenes italianos. Pertenece a la ola de cineastas que transformaron el cine en Hollywood a mediados de los 60. Una generación gustosa e interesada en abarcar temas que implicarían un cierto grado de tabú, desenterrar lo oculto y arriesgarse. Coppola se introdujo al mundo del cine con trabajos que se caracterizaban por ser eróticas y de bajo presupuesto. Sin embargo, con gran rapidez logró imponer su propio estilo y esencia a través de la cámara. Aprendiz de Roger Corman, quien le enseñó que en el cine menos puede ser más, Francis se dio a conocer, en un primer momento por sus obras Ya eres un chico, influenciada por Richard Lester, El Valle de Arco Iris, que combina el clasismo con coreografías. Sin embargo, sus películas de juventud están marcadas por las modas de la época y son las que peor han resistido el paso del tiempo. Su primera obra, realmente personal según expertos, es The Rain People, con la que ganó una Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. Su talento como guionista se distinguió después de ganar su primer Oscar por Patton, junto con Edmund H. North, un filme bélico basado en una investigación histórica del general George Patton. Por otro lado, al escribir el guión y dirigir El Padrino en 1972, críticos aseguran que Coppola reinventa el cine y al mismo tiempo amplía los horizontes de la industria, uniendo tradición, modernidad y el cine espectáculo. El director americano presenta un concepto de poder y honor que adquiere su propia significación en las entrañas de la narración misma. El Padrino, que fascinó al público y a la crítica, ganó 3 premios Oscar y fue considerada todo un fenómeno taquillero. Más tarde, en 1974, en The Conversation, nuestro cineasta maniobra para convertir un thriller experto en la representación de un conflicto entre la costumbre y la responsabilidad, sin dejar que los niveles de tensión inunden la línea narrativa. Años después, en Apocalypse Now, para rodar el filme bélico esquivando las múltiples adversidades, Coppola explota su talento al máximo y entrega una obra maestra. Las críticas aseguran que el largometraje incorpora una narrativa operística y compleja. Considerablemente, se impregna en el público el sabor existencialista y moralmente aterrador que difícilmente podría encontrar en una historia del cine norteamericano. Es célebre la rueda de prensa en la que Coppola dijo la famosa frase: "Mi película no trata sobre Vietnam, mi película es Vietnam". Francis es uno de los pocos realizadores que han ganado 2 veces la Palma de Oro, en Apocalypse Now y La Conversación. Más tarde, se concretaría una segunda parte de El Padrino, donde estructura 2 líneas temporales que se intercalan magistralmente. Los personajes son penetrados por una tragedia shakespeariana. Otras obras destacadas y de gran importancia son Drácula, realizada en 1992, Jack en 1996 o The Rainmaker en el 97. El director estadounidense se impuso como uno de los cineastas más importantes de la década de los 70. Las películas de Coppola, junto con las de Friedkin y Bogdanovich, tienen en común haber transformado el toque radical del nuevo Hollywood en un estilo más atemperado, más destinado a las masas, pero poco antes del declive del movimiento, sustituido por la era de las superproducciones. Stanley Kubrick, director, guionista y productor, nació el 26 de julio del año 1928 en Nueva York, Estados Unidos. Debutó como director cinematográfico con una serie de documentales rodados a comienzos de los años 50, Day of the Fight, 1951, Flying Padre, 1951 y The Seafers, 1953. La primera gran obra producida de manera independiente junto a James B. Harris, Atraco Perfecto, 1956,
Se aprecian algunas de las virtudes como autor del director neoyorquino, su meticulosidad y perfeccionismo enfermizo con los detalles, el realce visual en la narración y un control total de todo el proceso artístico. Senderos de Gloria, 1957, película que adaptó una novela de Humphrey Cobb, se convirtió en una de las cumbres del autor. Film antibélico que puso en contacto por primera vez al joven director con Kirk Douglas, quien demandó su presencia de Kubrick para sustituir a Anthony Mann en Espartaco 1960. Kubrick recibió una nominación a los Globos de Oro como mejor director por Espartaco, al igual que la adaptación de la obra del ruso Vladimir Nabokov por Lolita 1962, quien también asumió facetas de guionista, siendo nominado al Oscar por su trabajo. Retornó a la pantalla con uno de sus proyectos más ambiciosos, 2001, Una odisea del espacio, 1968, una película coescrita por el director y el escritor Arthur C. Clarke. El film madura las convenciones de la ciencia ficción previa y establecía las bases estéticas de futuras producciones del género. En los años 80, Kubrick estrenó 2 películas, El Resplandor, título de terror protagonizado por Jack Nicholson, que trasladaba al cine la novela homónima de Stephen King, y La chaqueta metálica en 1987, un film que volvió a recalcar sus postulados antibélicos, ahora desarrollando su acción en la guerra de Vietnam con base en una novela de Gustav Hasford. Su último trabajo realizado, Eyes Wide Shut, 1999, un drama psicológico protagonizado por la pareja Tom Cruise y Nicole Kidman, se estrenó tras la muerte de Stanley Kubrick a causa de un ataque al corazón el 7 de marzo de 1999 en Hartlepool, Inglaterra. Tenía 70 años. Gracias a su conocimiento en la fotografía y la música, logra fusionarlos en sus filmes dándole un toque único a sus trabajos, siendo reconocido a nivel mundial. En sus obras predomina el lenguaje perfeccionista. Cada cuadro, cada elemento artístico que queda en pantalla y en el sonido son vitales en el mensaje que se desea transmitir a la audiencia. La precisión con la que Kubrick elegía las piezas musicales para sus películas, en su mayoría clásicas instrumentales, realizaba la intención de la historia, de las interpretaciones, de sus encuadres simétricos, profundos, arquitectónicos y llenos de color. Sus brutales composiciones que parecían congelar el tiempo se suma al gusto estilístico por los acercamientos, alejamientos de cámara con un ritmo en extremo pausado, tomas abiertas, imitar tanto el punto de vista de los personajes como para otorgar una sensación de suspenso o tensión en el público, así como las innovaciones técnicas que lo diferenciaron de sus contemporáneos, como el uso de lentes de la NASA para 2001 y la iluminación total con velas en Barry Lyndon. Su capacidad para relacionar música existente con la imagen es uno de los talentos pocas veces reproducidos en las artes con gran impacto comercial, y a ello debemos secuencias tan representativas como la subversiva escena de La Naranja Mecánica, con el clásico musical Singing in the Rain, o la escena del triciclo con De Natura Sonoris número 1 de Penderecki, mezcla exclusiva para la película. En El Resplandor, en el que además destacan efectos y capturas de sonido tan escalofriantes como las visiones que tiene el personaje. La carga emocional y psicológica con la que culminaron las películas de Kubrick no pueden entenderse hasta que son observadas a detalle para entrelazar el contexto filosófico de la historia con los guiños del montaje. Por eso, escenas de apertura como 2001 o la yuxtaposición de elementos sexuales y religiosos en La Naranja Mecánica a ritmo de la 9ª Sinfonía de Beethoven pasan a la posterioridad como la manera perfecta de complacer ojos y oídos y como un sello característico del artista. Kubrick tenía el compromiso con el espectador, el compromiso de entretenerle e hipnotizarle. Para él, el cine es una forma de revelación, una manera de contar un aspecto de la realidad. Pero para poder ver la realidad con ojos nuevos, el espectador tenía que salir de lo cotidiano. Estos fueron 3 cineastas que marcaron la historia del cine norteamericano. Gracias por su atención.